Un enfoque social al estudio de la lengua considera el lenguaje como hecho social, es decir, que constituye una cultura o sociedad. Se ve al lenguaje como medio de reflexión sobre las cosas y como medio de acción sobre las cosas, más que solo intercambiar información y bienes y servicios. A través del lenguaje se representa la estructura social, afirmando las posiciones y papeles sociales. El lenguaje simboliza activamente el sistema social, expresa los procesos sociales y sirve de metáfora para ellos. El lenguaje no consiste en oraciones, consiste en el texto o en el discurso, el intercambio de significados en contextos interpersonales de diferentes tipos. El lenguaje resulta en textos, los cuales conforman lenguajes sociales. Los textos no solo se refieren al mundo externo y al conocimiento común, sino también a otros textos, tanto implícita como explícitamente. La manera en que los textos se refieren a textos previos es conocida como intertextualidad. Siempre se le da al lenguaje ciertos tipos de uso y se aprende un sistema lingüístico que ha evolucionado en sus contextos de uso. Los aspectos del sistema que se despliegan y enfatizan en uno u otro uso son determinados en gran medida por la cultura, por los sistemas de relaciones sociales. Ver al lenguaje como discurso constituye una visión más amplia que sitúa el lenguaje en su contexto social e incluye maneras de hablar y maneras de escribir, así como maneras de ser. Cuando se usa el lenguaje, siempre se hace esto dentro de un discurso particular socialmente construido, es decir, dentro de un determinado contexto. En este sentido, el estudio de la lengua es el estudio de prácticas del lenguaje y el estudio de textos y discursos. El Plan de Estudios 2011 define las prácticas sociales del lenguaje como pautas o modelos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de textos orales y escritos. Comprenden los diferentes modos de participar en los intercambios orales y analizarlos, de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos y de aproximarse en su escritura. Regresando a la labor docente y retomando todo lo antes dicho, es significativo mencionar que se derivan implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje, no solo de la lengua en sí, sino de los demás contenidos escolares, ya que el conocimiento es creado en patrones de discurso y el dominio exitoso de un cuerpo de conocimiento, así como el desarrollo que le es asociado de varias habilidades de razonamiento, especulación e indagación. Esto implica saber cómo se ha de estructurar el propio discurso. Al aprender a utilizar la lengua, se están aprendiendo las bases mismas del aprendizaje, ya que la caracterización distintiva del aprendizaje humano es que es un proceso de hacer significado, y la forma semiótica prototípica del ser humano es el lenguaje. Producir significado es producir discursos y textos. La extensión de esta perspectiva es que los alumnos en situaciones escolares también producen significado y aprenden a través de su uso del discurso y de su construcción de textos. El aprendizaje dentro de una disciplina, como ciencias naturales o sociales, es en gran parte el aprender a hablar y escribir en los géneros y discursos propios de esa disciplina. En ese sentido, cobra aún más relevancia el atender los diferentes usos y formas del lenguaje en el ámbito escolar y en las oportunidades que los alumnos tengan de participar activamente en la producción e interpretación de diferentes tipos de texto. Created using Powtoon.